la referencia para nosotros los venezolanos en función a crear una estatua viviente, un performance, es la Rambla en España, donde existen estas estatuas vivientes que son especie de performance, y estos performance son bastante llamativos y muy gustosos para el- para todos los turistas, pero hay una diferencia allí de esos performance a lo que es realmente el concepto de estatuismo que manejamos nosotros, los que somos pioneros aquí en Venezuela, en función a ese tipo de trabajo, ¿no? Y consiste en tres grandes componentes. Estos tres grandes componentes está el trabajo físico, el trabajo plástico y el trabajo espiritual. Los tres, al tener esa simbiosis, se crea una atmósfera y un trabajo escénico muy interesante la experiencia que he tenido haciéndolo en la calle desde hace unos 9 10 años. Mi persona, Darren Lobo, desde el año 2004 empecé a experimentar el trabajo de las estatuas vivientes en Caracas. Existían una o dos estatuas en Caracas, pero eran bastante esporádicas, ¿no? Y no se manejaba en ese momento, 2003, 2004, la palabra estatuismo, y ni siquiera un concepto específico en función a ese trabajo. Y lo que se manejaba era estatuas vivientes, y con el trabajo que se vino haciendo 2006, con mi trabajo con la estatua viviente de Charlie Chaplin, en el 2006, 2007, 8, 9, 10, 11, 12 y hasta el 2013, que hicimos estatuas en Caracas, desde mi experiencia empezando a escribir el trabajo de calle, se empezó a crear el concepto de estatuismo. Y ese concepto de estatuismo fue agarrando forma y desplazando un poco la estatua viviente o fortaleciendo la estatua viviente. Porque el estatuismo es muy concreto. El estatuismo es el no movimiento durante largos periodos y también es el movimiento continuo en el espacio durante largos periodos. Para entender un poco de cómo se desarrolló el concepto de estatuismo en Venezuela, tenemos que dar una pequeña historia de mi trabajo personal en la calle. Era, por ejemplo, el año 2003-2004, cuando estudiaba en la escuela de teatro César Rengifo. Me dio la curiosidad junto a un par de amigos de hacer algún performance en la calle, ¿no? Y ese performance había que, por ejemplo, investigar primero para poder mostrar algo en la calle. Recuerdo que una mañana estaba en la biblioteca de la escuela de teatro César Rengifo investigando. En esta investigación se me acerca un amigo que se llama Roy Lorenzo, en el cual yo sí considero que es un artista en todas sus facetas, cuando, por ejemplo, a mí me cuesta utilizar la palabra artista para cualquiera, ¿no? Él se me acerca y me pregunta qué estábamos investigando, y le respondo que queríamos hacer unos performances para la calle, ¿no? Él nos dice que podríamos hacer algunas estatuas vivientes y empezamos a investigar. Y recuerdo que esa mañana, ese mismo día, él me dice que, por ejemplo, tú puedes hacer de Charlie Chaplin. Entonces, eso es una anécdota muy bonita, porque cuando él me decía, tú puedes hacer de Charlie Chaplin, yo le dije que sí. Y yo no sabía quién era Charlie Chaplin en ese momento. Tal vez tendría algunas ideas esporádicas por allí, pero no sabía quién era Charlie Chaplin. Y es bonita también esa historia porque eh, ese mismo día empecé a investigar por internet en esos ciber que existían antes quién era Chaplin, y me pareció muy interesante ese personaje, ¿no? Roy hacía de Chaplin también en los años de 1980, algo por allí, tenía un buen trabajo con el show de Chaplin.
Esa semana él me dice que me va a prestar todo el vestuario y llega un martes en la mañana con el bastón, el vestuario, el maquillaje y todo. Y recuerdo que en la sala de, de maquillaje, el salón de maquillaje, hicimos todo el trabajo. Él me maquilló y nos colocamos el vestuario y cuando me veo en el espejo se parecía mucho al personaje de las películas que ya había visto previo a que él me haya presentado Chaplin. Y se parecía, ¿no? Entonces recuerdo que, o sea, hicimos algunas fotos que están por allí todavía, que tal vez las podríamos montar para que las vean. Y ya disponía de maquillarme cuando Roy me dice, no, pero vamos a salir a la calle. Y ese mismo día salimos a la Asamblea Nacional en Capitolio, Caracas, y mostramos al Chaplin en un pedestal improvisado. La reacción del público fue fantástica porque se hizo un ruedo enorme y la gente quería ver qué estaba sucediendo allí, pues. Evidentemente la gente le gustó bastante y fue la primera experiencia como una estatua viviente en Caracas. En ese interín también me estaba apoyando una amiga que se llama Gabriela Mari. La estatua viviente en Caracas tenía una particularidad, o tiene particularidades en casi todo el mundo, que por ejemplo, le colocas una moneda y entonces esa estatua, dependiendo de cómo es el performance, hace el movimiento o saluda simplemente a la persona, ¿no? Ese trabajo, con el tiempo, vi que se estaba tergiversando bastante, porque entonces ya no aparecían estatuas vivientes como un concepto artístico para mostrar una idea, ¿no? O sí existía, pero parecía que se necesitaba hacer un show para llamar la atención del público y y le colocaran monedas dentro de la gorra, ¿no? Pero, y eso a mí, por ejemplo, me empezó a causar ruido, y ese ruido me llevó a empezar a concientizar el trabajo de calle y qué es lo que era realmente un estatua viviente. Por ejemplo, yo como que empecé a ver con el tiempo que no había muy pocos artistas realmente haciendo esto en la calle, sino entonces yo empezaba a decir jocosamente con los panas por allí que era buhoneros de las artes. Hay buhoneros de las artes que asumen un trabajo simplemente para generar dinero. Y es muy cómico esto porque desde a partir de de concientizar lo que es el trabajo, me di cuenta que se podía empezar a escribir un concepto llamado estatuismo. Sin embargo, con Roy Lorenzo una vez empezamos a debatir qué es el estatuismo realmente, qué es el estatus. Y empecé yo a escribir. Esa escritura, esa investigación solo sucede cuando haces tu trabajo de experiencia en la calle. Trabajar en la calle con la estatua viviente, desde los martes hasta los domingos. Todos los días ese trainer te va a dar toda la experiencia para poder crearlo. Entonces, creo que fue lo que me sucedió a mí durante tantos años, que fue 9 años haciendo estatuas vivientes en la calle. Ese periodo me ayuda a crear los tres componentes, que es el estatuismo y el concepto real, que es lo que es el estatuismo. Generalmente había como una pequeña confusión, también no la pudo deslastrarse lo que es performance, estatuismo y estatuas vivientes, ¿no? Que generalmente muchos compañeros, hay algunas experiencias aquí que se han venido dando que dicen estoy haciendo estatuismo cuando están haciendo performance, ¿no? El concepto de estatuismo se viene desarrollando cuando voy concientizando o vamos concientizando el trabajo estético y profesional y ético de para mostrar el trabajo en la calle, porque el artista de calle es el que educa al público. Si tienes una idea, esa idea va a llegar al público y lo educas, ¿no? Se hizo el Chaplin durante muchos años en Caracas y pasó desde el trabajo de estatua viviente a asumir el concepto de estatuismo, que son los tres componentes que hablamos hace rato, que es el espiritual, el corporal y el físico. Al aparecer el concepto de estatuismo es, si me colocas una moneda o colaboras, la estatua no se mueve, no se va a mover nunca. Por colaborar dinero, no. ¿Por qué sucede esto? Porque había muchas estatuas en la calle que simplemente esperaban que le dieran dinero a hacer cualquier show que tal vez ni le gustara, pero para ellos creían o creen que van a ganar muchísimo más dinero
si al colocarle una moneda en la gorra, hacen algo más espectacular. Pero ¿qué es lo que sucede? La estatua viviente o el estatuismo parte, por ejemplo, de una estatua. Si la estatua no se mueve por colocar dinero, es el trabajo. En el trabajo plástico es muy interesante porque la estatua tiene que parecerse de la textura y el color a una verdadera estatua, a todo ese formato de estatuas vivientes que son esa textura y color, por ejemplo, textura y color, estatuismo, textura y color y no movimiento. La estatua, entonces, en el tiempo se quedó eso. El estatuismo también es, te colaboran con dinero, no te mueves, solamente te mueves cada 45 minutos, cada 30 minutos o mantienes un movimiento en el tiempo durante 45 minutos que sea imperceptible. Es un trabajo físico muy arrecho, por eso en Venezuela no hay personas que estén haciendo estatuismo. También hay que destacar que, por ejemplo, en Venezuela, con los que yo debatí el concepto de estatuismo es Roy Lorenzo, Yaruni González, Gabriela Mari y mi persona. Son los que en realidad tuve la oportunidad de debatir y escribir. Por ejemplo, con Yaruni González escribimos un blog que fue el primero en Venezuela, que se llama Blogspot Estatuismo Venezuela, que es el Blogspot que creo que todavía está por allí. Esas 4 personas fueron las con las que tuve la oportunidad de debatir y crear el concepto de estatuismo en Venezuela. Luego, claro, el único que se quedó haciendo el trabajo práctico en la calle fue mi persona, Darren Lowe. Por esa razón, durante tanto tiempo, pude crear estos 3 componentes del estatuismo y un concepto específico. Y este concepto específico en Venezuela no se está haciendo. No se está haciendo porque es un trabajo de compromiso. ¿Sabe el compromiso que es corporalmente que no te muevas durante 1 hora 30? Mi experiencia, la primera vez que hice ese trabajo de estatuismo, me puse la meta de no moverme en 2 horas. Llegué a la hora 45 minutos de no movimiento. Y es un compromiso corporal muy fuerte. Entonces, los tiros van por allí. Pues. Es un trabajo muy fuerte de compromiso corporal, mental, espiritual. El último trabajo que tengo con el estatuismo es un campesino, que hice con Yaruni González, que éramos un campesino y una campesina, no movimiento, entonces nos planteábamos, vamos a hacer estatuismo. Entonces colocábamos el campesino, la campesina y la gorra y todo el personaje que se podía montar, pero no había movimiento. La gente colaboraba y nunca había movimiento. Pero como el público en Venezuela estaba acostumbrado a que te colocaba una moneda o te colocaba un billete y tenías que moverte, teníamos que poner una tril con el concepto de lo que es el estatuismo. Y la gente al leer lo que es el estatuismo decía, ah, es que no se mueve porque es estatuismo. El trabajo entonces se creaba una atmósfera muy bonita y una nueva experiencia en función al público cuando ellos colaboraban y no te movías, entraban como una especie de, ah, pero ya te pagué, muévete, ya te pagué, muévete. Entonces nosotros lo que hacemos en Castilla y lo que somos hacedores de arte en la calle, educamos al público. Las estatuas vivientes, por ejemplo, en Venezuela, están acostumbradas, o es una línea de trabajo de que cada vez que te colaboran en la gorra, esa estatua tiene que moverse, tiene que hacer algún movimiento y tiene que entretener al público. Desde mi trabajo no busco entretener, busco mandar un mensaje. Y ese mensaje tiene que ser tal vez espiritual, o sea, cualquier tipo de mensaje, pero que sea directo. Entonces, eso, cuando aparece el concepto, cuando desarrollamos, o cuando desarrollo el concepto de estatuismo, eso desaparece. Desaparece el que te coloco una moneda, te coloco un billete y me tengo que mover. Al aparecer este concepto, la estatua no se mueve por dinero. La estatua se mueve cada 30 minutos o cuando el cuerpo decide hablar, porque el cuerpo tiene su lenguaje, tiene su movimiento propio. En resumen, la estatua viviente antes, o los que están haciendo estatuas vivientes, se mueven por dinero.
El estatuismo, cuando lo desarrollas, no se mueve por dinero, se mueve cuando el cuerpo realmente necesita hacerlo. Se preguntarán entonces qué es una estatua y qué es el estatuismo. El estatuismo llega a fortalecer el trabajo de la estatua viviente o a mostrarle lo que puede ser un trabajo más artístico, una apuesta más artística. Entonces, la estatua es como la parte física que se tiene que unir al concepto de estatuismo para crear un trabajo realmente artístico en la calle. La estatua viviente, el estatuismo. Entonces podríamos decir, la estatua viviente se mueve constantemente porque le dan dinero. El que hace estatuismo mantiene su postura sin moverse durante mucho tiempo, aunque le coloquen monedas o le pongan dinero. Entonces, no quiere decir que el que está haciendo estatua lo está haciendo mal. Los actores o actrices de calle pueden hacer cualquier trabajo que mejor le parezca, ¿no? Pero hay un concepto ya acuñado en Venezuela por mi persona, el estatuismo en Venezuela. Tenemos un concepto y tenemos tres componentes y tenemos talleres que vamos a empezar a dar. El trabajo de las estatuas creo que deben tener una continuidad en las calles, en los espacios públicos, porque es un trabajo muy poderoso para mostrar una idea. Por eso no es muy bien visto o repelido a veces en las calles. Pero debe seguir existiendo y va a seguir existiendo. La esencia del estatuismo a estas alturas, después de tantos años investigando y creando infusión a ello, creo que es, primero, tener un trabajo plástico, actoral y de expresión corporal de avanzada. Y lo más primordial, creo que una de las grandes esencias es encontrar tu parte espiritual y de meditación. El estatuismo, en su esencia, es espiritual. El estatuismo en esencia es tratar de encontrar tu yo interno. Cuando hice el campesino, el último bloque que desarrollé fue el espiritual. Y fue un trabajo que me hizo encontrarme a mí mismo y desarrolló un poco más el trabajo corporal. Todo trabajo de calle, independientemente si utilizan la técnica del estatuismo, que deberían utilizarla para poder desarrollar lo que hemos hablado hace rato, crea una economía dependiente en el actor, porque empieza a generar sus propios ingresos, se libera del sistema económico que te pone a trabajar en una empresa durante muchas horas y se encuentra eso lo que estamos viendo ahora en Venezuela, que es el emprendimiento donde la gente empieza a trabajar por su cuenta, pero eso no es nuevo. O sea, por ejemplo, el estatuismo te permite y me ha permitido a mí durante mucho tiempo tener mis propios ingresos. Entonces, estatuismo y economía tienen mucho que ver, porque tú generas tus propios ingresos, tus propios horarios de trabajo, pero teniendo siempre disciplina. El estatuismo también es disciplina, orden y compromiso. Estatuismo y economía van de la mano, porque te libera del sistema establecido y te pones tu propio horario y ganas tu propio dinero. El estatuismo tiene que ver mucho con la ecología, porque cuando entramos en el primer bloque, que es el bloque plástico, podemos utilizar mucho material ecológico para crear un personaje. El actor tiene que ser visto, porque es actor, porque está en escena.
la necesidad que hay de los actores de calle de hacer un estatua viviente, en muchos casos es curiosidad, pero en esa curiosidad su necesidad es ser visto. Y aprovechando de ser visto y tener esa inquietud, puede tomar las herramientas del estatuismo y crear un trabajo en la calle. Pero la necesidad siempre es tener un tema que mostrar, una denuncia que hacer, porque el actor de calle es contestatario, las estatuas son contestatarias y siempre tienen un trabajo o un tema específico en el cual ser contestatario. Las estatuas vivientes siempre van a estar en las calles, desde mi experiencia, por ejemplo, aquí en Venezuela, han tenido sus altos y sus bajos, sus altos y sus bajos. Año 2007, 2008, 2009, había muchas estatuas vivientes haciendo estatuas vivientes, pero no estatuismo, en el Boulevard de Sabana Grande, en el Capitolio. Siempre se van desapareciendo, vuelven, se van. Con la crisis económica que tuvimos aquí o a nivel mundial, muchas se van, otras regresan, pero es un alto y bajo, un alto y bajo. Desaparecieron después de 2012, ya no hay estatuas vivientes en la calle, pero eso va a volver, suben, bajan, van y vienen, pero siempre van a estar, por lo menos va a haber una estatua o dos estatuas siempre por allí. Referencias en función a bibliografía sobre estatuismo, libros, desde, como yo lo veo, no hay un libro específico que hable de ello, ¿no? Pero sí existe un amigo que ya no está en este plano, que desarrolló su tesis en UNEARTE sobre teatro de calle y tocó mucho lo que era el estatua viviente, el estatuismo. Yo le colaboré bastante con toda mi información para hacerlo. Que a su vez, él investigando entre su tesis cómo se habían referencias por allí sobre la estatua viviente, por allá en México, él dice que consiguió a alguien que hizo una pequeña tesis también o una investigación sobre el teatro de calle y lo asumió. Entonces eso quiere decir que no existe una referencia o un libro como tal o una bibliografía más que la investigación que tiene mi persona desde hace mucho tiempo. Para las nuevas generaciones que tengan la inquietud, por ejemplo, de ahondar, entrar en el teatro de calle, una de las herramientas es el estatuismo. Y es muy importante que investiguen, que tengan por lo menos los tres componentes del estatuismo para empezar a crear un trabajo bien bonito, un trabajo de investigación constante. Y bueno, en fin, a los que tengan esa inquietud de hacer algo en la calle, lo importante es hacer estatuismo de calidad, un trabajo ético, profesional y que tengan los componentes que hemos mencionado en esta entrevista.